y después acá, y luego acá. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que el proceso de subducción no es uniforme. Porque se pensaba que todo era realmente uniforme, y no lo es. ¿Sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque esto ya no está ahí. Esto es lo que estuvo ahí. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte de la península de Yucatán, de Baja California, ahí se tienen cambios en cuanto a las condiciones de subducción, que se manifiestan aún en lo que es el origen de la Sierra Madre Occidental. ¿Está claro? Entonces, esto que tenemos que ver aquí es necesario que lo revisen perfectamente. Otra cosa muy importante, ¿sí? Tienen ustedes que determinar el proceso precisamente que vemos aquí, de lo que es el desplazamiento de la placa americana. ¿Hacia dónde? Hacia el occidente. ¿A qué velocidad? A 6 centímetros, me parece que uno propuso, y otra 5 centímetros. Centímetros por año. Ajá. Es la velocidad de crecimiento de las uñas. Más o menos. ¿Está muy rápido? Las uñas de las manos, no de los pies. Las de los pies crecen más lentamente. Pero lo que es importante es que son velocidades muy bajas, sumamente bajas. ¿Sí? Y que lo que pasa es que cuando hablamos ya de 53 millones de años, estamos hablando ya de muchos centímetros, kilómetros de desplazamiento. Entonces, esto es importante. Esta flecha que vemos aquí es importantísima, y estas que vemos acá también. ¿A qué se debe ese desplazamiento que vemos aquí? Ya lo vimos aquí en clase. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas de las conclusiones que han sacado otros autores no toman en cuenta la velocidad precisamente de la placa americana. Como consecuencia, entonces, hay traslapes en cuanto a desplazamientos, y no coinciden pues los tiempos. ¿Tienen preguntas? Profe, pero entonces ese desplazamiento se debe a la expansión del piso oceánico por la dorsal mesoatlántica. Claro, por eso te digo que ya lo vimos aquí, lo vimos cuando hablamos del Triásico, aquí. Entonces tienen que tomar en cuenta esos 6 centímetros por año con relación a la velocidad de la placa Farallón. ¿Por qué? Porque esta placa se está metiendo por debajo de esta. ¿Dónde se forma? Aquí en la dorsal. Y esto de los dorsales es muy importante también esto. ¿Por qué? Porque en esta dorsal se formó la placa del Pacífico y la placa de Farallón al mismo tiempo.
que tomar en cuenta estas velocidades que aquí. ¿Cómo se determinan estas velocidades? Pues por las anomalías que vimos. Dijimos que las anomalías tienen cada una de ellas un número y tienen una edad. Entonces tienen que revisar la parte de las edades para que sepan la velocidad que tiene la farallón para cada sección. Ojo, no es lo mismo aquí, que acá. ¿Por qué? Bueno, porque la Tierra no es completamente uniforme, tiene diferentes condiciones de cambios de energía, etc. Pero de ahí se manifiestan con ese tipo de cosas. Entonces lo que les estoy mostrando es haciendo notar cuáles son las cosas importantes, pero los datos ustedes los tienen que buscar. ¿Está claro? Configuración de los para anomalías. Eso es la figura 45.1. Estas imágenes que ven ustedes aquí tienen como objetivo ver esto, esta imagen, pero ya en su posición más o menos real con relación a la zona de subducción. Es decir, que mientras que esta parte de aquí ya estaba acá, esta apenas estaba llegando en esta parte, y acá también. Si lo aplicamos esto entonces a lo que el trabajo de Kenneth Water, de decir cuándo y cómo se llevó a cabo la separación de la península, entonces para ella los tiempos eran importantísimos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque aquí ven ustedes, por ejemplo, esa llegada de lo que son las condiciones de la placa farallón en la zona de subducción, en esa parte de aquí, ¿sí? o acá. Pero lo que es importante es eso, que es la parte esencial, esto, lo que vemos aquí. Bien. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Lo que quedaba precisamente de la farallón en esta parte, miren, aquí está la península, en su origen, aquí está. Ya todo esto que vemos aquí está por debajo, pero no de manera uniforme, vuelvo a insistir, ojo con eso, porque precisamente esos cambios se manifiestan en nuestros días, bueno, no en nuestros días, se manifiestan en lo que es los cambios de la petrología de la Sierra Madre Occidental. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, Ferrari, él dice que hay varias edades de lo que corresponde a la Sierra Madre Occidental, pero no dice cómo se formó precisamente la Sierra Madre Occidental. Él lo relaciona con estos datos, tiene razón. Bien, esto corresponde ya a una etapa en que toda esta parte ya estaba subducida, por así decirlo, en esta parte. Aquí sería la parte inicial, en donde precisamente perforó el programa Marshall cuando estuvimos nosotros ahí en el barco este. Ahí está precisamente el resumen del trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí están las diferentes anomalías, cómo fueron desapareciendo aquí en esta parte. Y esto es sumamente importante porque si hubiera sido regular, pues no hubiera tenido que trabajar tanto ella.
porque tuvo que trabajar en partes precisamente para poder ver esos cambios en cuanto a las velocidades de subducción. Estas son diferentes etapas de la subducción, pero lo más importante es esto. Esta imagen es sumamente importante porque es donde ustedes van a basear los datos desde el punto de vista de velocidades de subducción y también las velocidades de, mira, aquí por ejemplo, la velocidad de separación en la dorsal 5 5 centímetros. centímetros por año. ¿Cuánto dijiste que tenían Norteamérica en su desplazamiento? Había dicho que 5, pero hay otro que menciona que son 6 centímetros. 5 es aquí. Ah, sí. Aquí estamos precisamente, estos serían 6, estos serían 5. ¿Y esto qué corresponde? Esto sería la placa Norteamericano. americana. Esto corresponde al piso oceánico en esa parte. Y esto corresponde a la placa crayón. Antes de desaparecer, aquí está desapareciendo, aquí está desapareciendo, aquí desapareció. Entonces, ojo con esta situación. Aquí se tiene también una fecha que tiene que ir para acá. Aquí está esta que va en la parte de la subducción. Esto se movería así. Este es el sistema tectónico, pues. Es el sistema tectónico ya. Pero lo que es importante es que vean ustedes que hay diferentes cosas en las que se tiene que pensar y razonar de acuerdo con la tectónica de placas. Ustedes ya todo esto lo llevaron. Entonces, ojo, esa corresponde a la placa del Pacífico, pero ya en una etapa en donde la placa Farallón, que es esta que tenemos aquí, ya está a punto de desaparecer. Esa parte. Las flechas son sumamente importantes, pero sumamente importantes las flechas. A ver, No, nada, bueno, es que vi que el volcán. Es el vulcanismo, es que no alcanzo a ver. Es que no te entendí. Ahí donde dice, creo que se refiere al volcanismo. Ahí donde dice el volcanismo. Ahí hay zona de volcanismo y después desaparece. Ajá, desaparece. Aquí. Sí, porque todo se lo está comiendo. O sea, todo eso se lo. Aquí también está el mecanismo. Mira. ¿Por qué? Porque corresponde precisamente a lo que es la sustitución de la placa. La sustitución de la placa lo que origina precisamente la fusión del magnetismo que se manifiesta en la superficie. No sé, no sé si sea trinchera o si sea un arco de isla volcánica que hizo esto así. Y se lo comió todo. Ah, Se metió en la Ajá. sala, ¿no? Sí, Ajá. sí, porque veo que también desapareció. ¿Cómo? Yo no sé. No, es lo mismito. Explícanos pues a los Ay, no. Ay, ya. Nada más quería saber por qué se había como comido esos volcanes o por qué ya no está ese volcanismo después de que empieza la subducción. Es que depende del tiempo en que se tenga. Esto corresponde a un tiempo mayor que este. Son condiciones actuales, ya en este caso, lo que está marcando aquí. Sí, eso es una evolución en el tiempo, esto. Pero ya tomando en cuenta los datos generales. ¿Está claro? ¿Qué va a suceder cuando este punto que está aquí
porque es este que está acá, llegue A la- aquí. Pues igual se va a subducir, va a desaparecer, ¿no? ¿Cómo? Va a desaparecer también Va a desaparecer. ese punto. ¿Ese qué? Ese punto que menciona, se lo va a subducir por debajo. ¿De separación? Ajá. No, va a desaparecer. Dice que va a pasar, ¿no? Pues sí, Va a vamos desaparecer. a meter por debajo. Y luego, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se separó la península del continente? Ahí cambia el movimiento, ahí cambia el movimiento transtensional. O sea, cambia el movimiento, igual hay otro. Es como una banda de tortillas, así. Y luego de repente ya se mamó la tortilla. Sí, pero lo que es importante es precisamente el origen. A lo que se refiere a Rari. ¿A qué se refiere? Sí, de hecho, sí, así como dices, es lo que pasó en, bueno, lo que menciona Tani. Vulcanismo como manzanita, fondolitas y traquitas. Bien. Pero, ¿en dónde? Cuando se Ay, no me acuerdo de Mario, güey. de Baja California. En ese momento ¿Pero en qué parte? Por eso, ¿en qué parte? Por eso aunque volver recto. Con esto que está aquí, no fue normal, sino que fue, si se fijan, aquí está el movimiento. No, no me acuerdo, güey. La falla de San Andrés. ¿Está claro? No fue todo al mismo tiempo y en el mismo lugar, sino que se fue dando gradualmente de acuerdo a la posición a la que nos tengamos que referir. ¿Sí está claro? Pero sí tiene razón él en cuanto a que cambia la composición de la Sierra Madre Occidental de lo que es. Y si hacemos toda la parte de los alineamientos, cuando se hacen los alineamientos de la República, parece precisamente la Sierra Madre Occidental en dos tiempos diferentes, efectivamente, que corresponden a este tipo de cosas que vemos aquí. ¿Por qué? Porque no se lleva a cabo de manera normal, sino oblicua. ¿Está claro? Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Esto que está aquí, ¿para qué tiempo es? Fíjense, aquí está el farallón todavía descendiendo. Aquí. ¿Y cuándo comienza la formación de la Sierra Madre Occidental? Fíjense bien. Cenozoico. Es el Cenozoico. No, sí, según yo es el Cenozoico. Hace. Son 66. 60, 66. No. Vamos a suponer que sean 32. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? No sé por qué suponemos. Sí. ¿Por qué 32? ¿Por ¿Ya qué? tiene? ¿Por qué nos dices que son 32? Porque es cuando comienza El desplazamiento de la Chorty. separación de Baja California de las zonas de las fracturas de Pioneer. O sea, se separa ahí y genera el volcanismo. Entonces es lo que va a generar El algoritmo de separación de los grupos de Baja California, del continente. Sí, ¿cómo que el volcanismo? Son dos volcanismos. Uno es la ruptura, que no está aquí, miren, aquí no está todavía. Esta parte. En el Oligoceno terminó de Farallón. Perdón. En el Oligoceno terminó la subducción de Farallón. ¿Dónde? Ojo. Aquí ven, aquí están las imágenes. Comienza en el Cretácico tardío y termina en el Cretácico. Comienza en el Cretácico temprano y termina en el Cretácico tardío. Lo de la formación de la Sierra Madre Oriental, ¿no? Occidental. Occidental, estamos hablando de la Sierra Madre Occidental. Occidental, perdón. ¿Por qué esos datos?
Pues pues está si no me equivoco, bueno, me falla la memoria. Según ya esa relación. Vuelvo a insistir, es importante que tengan en mente que el proceso no es uniforme. Si no mal recuerdo. Que aquí son etapas únicamente, etapas. Porque se hablan de 32 millones de años, estamos hablando del Cenozoico. Como el Mioceno, más o menos. Pues tiene que ver con la apertura del Golfo de California y en parte con la Claro, porque además tienen que pensar en algo muy importante. ¿De qué composición es la Sierra Madre Occidental? Ignia silicia. ¿De qué composición es? ¿Cómo que no tienen ni idea de qué composición es la Sierra Madre Occidental? ¿Ígnea silicia? ¿Es qué? ¿Ígnea silicia? ¿Ígnea silicia? ¿Ignia? ¿Silicia? ¿Ignia qué? ¿Ígnea silicia? Ignia silicia. Sí, es ignia silicia. ¿Y? A ver, ¿de dónde provienen esos magmas? Es difícil la pregunta. ¿De dónde provienen esos magmas? Pues dilo, cabrón, dilo. Es tanto alcalina. Digamos, son rocas leucócratas, o sea, rocas claras, ricas en sílice. Pero por aquí no hay razón, es decir, depende de las regiones, se tienen cambios. Pero consideramos que todas estas rocas tienen un origen común, como variaciones particulares, lógicamente. Entonces, lo que es importante es que busquemos ese origen. ¿De qué origen estamos hablando? ¿Cómo es posible que tengamos condiciones ígneas, magmáticas, de magmas ácidos? A ver. Porque hubo una interacción con el continente. Hubo una interacción con el continente cuando se subdujo la placa y también hubo hidratación. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando estaba subduciendo la placa de Farallón en Norteamérica. Si ustedes continúan con esta imagen que vemos aquí, hacia acá y hacia acá, ustedes van a llegar a la conclusión. Pero no se los voy a dar aquí porque si no ya no tiene caso. ¿Claro? ¿Por qué? Porque para poder llegar a esta etapa, ustedes tienen que tomar en cuenta precisamente esta parte que vemos aquí, que es la placa americana. Y luego la separación, porque lo importante es cuándo se separó y por qué. Baja California. Entonces todo está aquí marcado en estas 4 etapas. $32 millones de ¿qué tiempo es? 32 millones. Cenozoico paleógeno. ¿Es el Paleógeno? Paleógeno. 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 Bueno, el Paleógeno es muy amplio. Oligoceno. Oligoceno. Ya. Sí, Oligoceno 32 millones. Pero aquí lo que es importante es que vean, esta parte sí es muy importante porque tenemos ya el proceso de subducción entre las dos placas, la placa americana y lo que corresponde a lo que es la placa Farallón, en esa parte de aquí. La placa Farallón ya no existe. Ya no existe. Entonces, aquí, en esta etapa, tienen que ver dónde está la placa Farallón. Y acá, con mayor razón, porque entonces aquí tienen ustedes que comenzar a sumar velocidades.
o restar velocidades. Ahí, Bueno, esa- cuando se termina la fijación, en esta parte de aquí, cuando termina de subducirse, oh, así está bien. Y esta dice que también está teniendo compresión aquí, ¿verdad? Después aquí se va el esfuerzo de compresión, pero todavía aquí hay compresión de placa de Norteamérica. Y este es cuando empieza la transtensión, cuando se mueve, cuando se desplaza, porque ya no tienes compresión de este lado. Entonces, Sí, eso no hay problema, pues es una misma máquina que tenemos aquí. Ya, tampoco existirá evidencia de la, o sea, en superficie, bueno, digamos que de las dos placas, en sondeos puedes solamente encontrar tenemos la compresión la de placa o norteamericana. como restos de la Pero placa. este Porque paso se desplazó. ¿Qué pasó con No sé si igual para estudios gringos. Le pregunté. Yo creo que sí, porque ¿Por qué se separó la península? ¿Por qué? Por la expresión del piso oceánico de la dorsal, ¿no? Que está encontrada en... Aquí está la dorsal, está aquí. Aquí está. Precisamente se separó por esa dorsal. Creo que hubiera pasado mejor si hubiera pasado con Mario, o le entendido mucho mejor si hubiera primero pasado a Geografía de México y después No, ¿por qué? Petroquímica. Sí, o sea, a lo que yo tengo entendido es que Ahí está la dorsal, ahí está la dorsal. sí, la expansión del piso oceánico puede estar unidos. Lo que va a producir es que va a agregar cada vez más A ver, aquí abajo. Aquí está abajo. Ajá, o sea, aquí ya se encontraría cada vez más desplazada hasta ¿Dónde se va a hacer? ¿Dónde se formó? ¿Y cuál? ¿Y por qué? ¿Por qué no se formó? ¿Cuándo se formó? No, pues sí, pues ese es el problema. El problema de Tanner Waterfall es ese, saber cómo, cuándo y dónde se formó el Golfo de California, o sea, la separación de la península. ¿Qué? ¿Entonces no? Ah, no, no. Dibújalo. Dibújalo, es más fácil. Sí, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí llegamos entonces. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ya, sé lo que lo van a terminar para el examen. No. Pero ese es el camino que tienen que seguir. Pero tienen que aplicar toda su tectónica de placas, todas. Mamá, no, pues soy un pendejo, ¿verdad? Eso, la metrología. Porque la metrología es básica para poder entender todo esto cuando hablamos de la Sierra Madre Occidental. Perdóname por todo, María. no apreciaste cómo se veía. Dile a Mario lo que diga. No puedo volver a Yo sí me cruzarla. acuerdo. No, pues siempre que te lo haces aquí abajo, yo dije, no,